Buenos días compañeros, el tema que les vamos a exponer el día de hoy son las cascadas de inducción, eventos inductivos consecutivos y recíprocos. Además de esto, las interacciones instructivas permisivas y las interacciones epitelio-mesenquimáticas. Esta presentación está hecha por Angie Natalia Pacheco Prada y quienes habla Luis Alberto Sánchez Pardo. Cascadas de inducción. Como sabemos, los órganos son estructuras complejas las cuales están compuestas por numerosos tipos de tejidos. Tenemos un ejemplo como lo es en el caso del ojo de los vertebrados, en donde la luz es transmitida a través del tejido corneal transparente y es enfocado por el tejido del cristalino, en donde choca finalmente sobre el tejido de la retina neural. Para dar explicación a estas cascadas de inducción hablaremos de los eventos inductivos, consecutivos y recíprocos. Una de las características de la inducción es la naturaleza recíproca de muchas interacciones inductivas una vez que se ha formado el cristalino. Esto puede incluir otros tejidos. Uno de estos tejidos que responde es la misma vesícula óptica. En este momento el inductor se convierte en inducido bajo la influencia de factores secretados por el cristalino. La vesícula óptica llega a ser la cúpula óptica y la pared de la cúpula óptica se diferencia en dos capas, la retina pigmentada y la retina neural. Estas interacciones son denominadas inducciones recíprocas. Al mismo tiempo, el cristalino también está induciendo al ectodermo que se encuentra por arriba para que se convierta en córnea. Entonces, como el ectodermo formador del cristalino, el ectodermo formador de la córnea alcanza una competencia particular para responder a las señales inductivas que se le están dando. En este caso, las señales son las del cristalino. Las células del ectodermo de la córnea posteriormente se van a convertir en columnares y van a secretar colágeno para que posterior a esto sean aprovechadas por las células mesenquimáticas y así se puedan segregar las proteínas, incluida la enzima de la hialuronidasa, la cual se encarga de la diferenciación de la córnea. Aparece una tercera señal, la cual es la hormona de la tiroxina, que lo que hace es que deshidrata el tejido y hace que ese se vuelva transparente. Como podemos ver en las imágenes, se nos pueden explicar cada uno de los componentes que tiene este proceso y pudiendo resumir, podemos observar que la vesícula óptica emerge del cerebro en desarrollo, lo cual es seguido por que esta induce la formación de la placa en el lente del tejido vecino, la copa óptica se forma e induce la formación del lente y por último el lente en desarrollo se separa del tejido superficial y lo induce a formar la córnea. Interacciones instructivas. En 1968, Howard Holzer, un médico investigador de biología celular y del desarrollo, distinguió dos modos principales de interacción inductiva. La primera es la interacción instructiva. Una señal de la célula inductora es necesaria para iniciar una nueva expresión del gen en la célula que responde. Entonces, sin la célula que induce, la célula que responde no es capaz de diferenciarse. Como podemos observar en la imagen, tenemos la célula inductora, el mediador local y la célula blanco. Un ejemplo es cuando la vesícula óptica es colocada de manera experimental bajo una nueva región del ectodermo de la cabeza y lleva a que esta región del ectodermo se forme un cristalino. Para complementar las interacciones instructivas encontramos los surcos ópticos, que es donde se cierra el tubo neural y se forman imaginaciones, seguido por la vesícula óptica, que son las que entran en contacto con el ectodermo superficial y sufren cambios para formar el cristalino. Por último, la copa óptica de pared doble está formada por una capa externa e interna separadas por una luz. Es conocido también como espacio interretiniano. En las imágenes que se pueden observar arriba se nos muestran todos estos procesos que ocurren alrededor del ectodermo para dar origen al cristalino y en la parte de abajo podemos ver el espacio interretiniano que es recubierto por la pared del cerebro. En 1977, Wessels propuso tres principios generales característicos de la mayoría de las interacciones instructivas. Ante la presencia del tejido A, el tejido B que responde se desarrolla de un cierto modo. El segundo, ante la ausencia del tejido A, el tejido B que responde no se desarrolla de ese modo. Y el tercero, ante la ausencia del tejido A, pero ante la presencia del tejido C, el tejido no se desarrolla de ese modo. Como les comentaba, las interacciones inductivas poseen dos tipos. La segunda de estas es la interacción permisiva. Aquí el tejido que responde contiene todos los potenciales que deben ser expresados y solamente necesita un ambiente que permita la expresión de todas esas características. Un ejemplo de esta interacción permisiva son los tejidos que necesitan un sustrato sólido con fibronectina o laminina para poder desarrollarse. La fibronectina o la laminina no alteran el tipo de célula
célula que es producida. Lo único que sucede es que permiten que se exprese lo que se ha determinado. Como es posible evidenciar en la imagen que podemos ver, expresamos una competencia ectodérmica y la capacidad para responder al inductor de la vesícula óptica en Xenopus. La vesícula óptica puede inducir la formación del cristalino en la proporción anterior del ectodermo, como es posible ver en la parte 1, pero no en el tronco y en el abdomen presuntivos, como es posible observar en la parte 2. Si la vesícula óptica es eliminada, como nos muestra la parte 3, el ectodermo superficial forma un cristalino anormal o no forma cristalino, como es posible evidenciarse en la parte 4. La mayoría de los otros tejidos no son capaces de sustituir la cabeza del vesícula óptica. Interacciones epitelio-mesenquimáticas. Algunos de los casos de inducción que más están estudiados son aquellos que involucran las interacciones de láminas de células epiteliales con las células mesenquimáticas adyacentes. Esas interacciones se denominan epitelio-mesenquimáticas. Entonces, los epitelios son láminas o tubos de células conectadas. Ellos pueden originarse desde cualquier capa germinal. En cuanto al mesénquima, se refiere a células sin conexión, las cuales están dispuestas libremente. Las células mesenquimáticas son derivadas del mesodermo o de la cresta neural. Todos los órganos consisten en un epitelio y de un mesénquima asociado, de tal modo que las interacciones epitelio-mesenquimáticas están entre los fenómenos más importantes en la naturaleza. En la figura de arriba, la número 1, vemos el proceso de transcripción epitelial mesenquimal. Y en la imagen de abajo, número 2, observamos los tipos de transcripción epitelial mesenquimal. Entonces, en la A vemos aquellas que están asociadas al desarrollo embrionario, en el recuadro B asociadas con la cicatrización y en el recuadro C asociadas con la progresión tumoral. Algunos ejemplos de las interacciones epitelio-mesenquimáticas son los siguientes. En la parte de órganos encontramos estructuras cutáneas como el pelo, las plumas, las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias. En los componentes epiteliales ubicamos el epidermis en el ectodermo y en los componentes mesenquimáticos la dermis en el mesodermo. Algunos otros órganos del intestino o órganos faringios y respiratorios encontramos el hígado, el páncreas, las glándulas salivales, los pulmones, el timo, la tiroides, el riñón. Y los ubicamos en el epitelio en la parte del endodermo y en el mesénquima en la parte del mesodermio. Por último, los dientes los ubicamos en el epitelio de la mandíbula, en el ectodermo y en el mesénquima en la cresta neural. En especificidad regional de la inducción, utilizamos la inducción de estructuras cutáneas como ejemplos. Es posible analizar las propiedades de las interacciones epitelio-mesenquimáticas. La primera de esas propiedades es la especificidad regional de la inducción, en donde la piel está compuesta por dos tejidos principales, una epidermis externa, que es un tejido epitelial derivado del ectodermo, y una dermis, que es un tejido mesenquimático derivado del mesodermo, como es posible evidenciar en las imágenes que vemos a continuación, en donde en el mesodermo encontramos músculo cardíaco, músculo esquelético, células tubulares, enterolitocitos, músculos lisos, y en la parte del ectodermo encontramos células epidérmicas, neuronas del cerebro y células pigmentales. La epidermis del pollo le indica a las células dérmicas subyacentes a formar condensaciones. Esto posiblemente se da mediante la secreción de las proteínas de Sony Hedgehog y TGFB2. Y el mesénquima dérmico condensado a responder a través de la secreción de los factores que llevan a la epidermis a formar regionalmente estructuras cutáneas específicas, como es posible observarlo en la figura de arriba. Esas estructuras pueden ser las diversas plumas del ala, las estrechas plumas del muslo o las escamas y las garras de los pies, así como está representado en la imagen de abajo. El mesénquima dérmico es el responsable de la especificidad regional de la inducción en el epitelio epidérmico competente. Los investigadores pueden separar al epitelio y al mesénquima embrionario y recombinar de dos diferentes modos. El mismo epitelio desarrolla estructuras cutáneas de acuerdo a la región desde el cual fue tomado. En la imagen de arriba podemos ver los tractos de las plumas sobre el dorso de un embrión de pollo de 9 días, observándose que cada primordio de pluma está localizado entre los primordios de dos hileras adyacentes. En la parte B, la hibridación in situ de un embrión de pollo de 10 días que muestra la expresión de Sony Hedgehog, manchas oscuras en el ectodermo de las plumas y escamas en el desarrollo. En la figura que podemos observar en la parte de abajo se nos presenta la especificidad regional de inducción en el pollo cuando las células de diferentes regiones de la dermis mesénquima son recombinadas con la epidermis, el epitelio.
El tipo de estructura cutánea producida por el epitelio epidérmico es determinado por la fuente original de mesénquima. Especificidad genética de la inducción. Como les comentaba, entonces la segunda propiedad de las interacciones epitelio-mesenquimáticas es la especificidad genética de la inducción. Mientras que el mesénquima puede instruir al epitelio de modo tal que activa a grupos de lo que hace el epitelio que responde es que puede cumplir con esas instrucciones solamente en cuanto su genoma lo permite. Esta propiedad fue descubierta a través de experimentos que involucraron el trasplante de tejidos de una especie a otra, y es muy importante saber que es uno de los ejemplos más espectaculares de la inducción intraespecífica. Hans Spearman y Oskar Schutt en 1932 trasplantaron el ectodermo del costado de una gástrula de rana temprana a la región de una gástrula de tritón, destinada a convertirse en partes de la boca. Del mismo modo, colocaron el ectodermo presuntivo del costado de la gástrula del tritón en las regiones orales presuntivas de los embriones de la rana. Las estructuras de la región de la boca difieren ampliamente entre las larvas de la salamandra y de la rana, y las larvas de la salamandra tienen balanceadores que forman de garrote cerca de la boca, mientras que el renacuajo de la rana produce glándulas secretoras de moco y con ventosas. Es posible evidenciar todo esto en las imágenes que nos presentamos en esta diapositiva, y podemos observar que la especificidad genética de la inducción en anfibios, el trasplante recíproco entre regiones del ectodermo oral presuntivo de las gástrulas de la salamandra y de la rana, conduce a tritones con ventosas de renacuajo y de renacuajos con balanceadores de tritón. Listo, y eso es todo, muchachos. Agradecemos su atención prestada y que estén muy bien.